mucha gente ha enfocado la prosperidad solamente en el mundo material, pero también en el mundo espiritual es donde se enfoca la verdadera prosperidad. Amén, claro que porque sí. tú puedes no tener dinero, tú puedes no tener casa, tú puedes no tener muchas tierras, aleluya, pero cuando tienes una prosperidad espiritual, aunque no veas nada en lo físico, a ti no te hace falta, gloria a Dios. Si el hombre pone en práctica la palabra que Dios le dio, todo lo que el hombre necesita, la misma palabra la va a crear. No necesitas, aleluya, tener algo material. Necesitas una palabra de parte de Dios y obedecer esa palabra. Y esa misma palabra va a crear lo que gloria a necesitas Dios. en tu vida. Cuando una persona se une en matrimonio a otra persona, valga la redundancia, lo hace con la intención de prosperar en esa relación matrimonial. Gloria a Dios. Cuando uno empieza a tener hijos, uno quiere prosperar como papá. Cuando uno inicia un ministerio, sea pastoral, evangelístico, de maestro o de adorador o de músico, uno en esa área quiere prosperar. Y vemos que en la vida el ser humano quiere prosperar en todas las áreas. Bendecimos tu vida en este día de una manera especial y a la vez te damos la bienvenida a esta plataforma Cristiana Excelencia, a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión y a este tu espacio, como siempre, sanidad y liberación al instante. Quien le habla, Pastor Darwin Félix, y como siempre en compañía de un ministro que ellos se van a presentar. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Esto es orgánico, hermanos. Mi nombre es Eri de la Rosa, evangelista del Señor por su misericordia y consiervo de cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Dios te bendiga, tu hermano Patricio Jiménez. Dios bendiga tu vida. Amén. Hoy traemos el tema: en la obediencia está la prosperidad. Wow. Gloria a Dios. Tremendo tema. Sí. Tema muy edificante. Hay mucha gente que quiere prosperar, pero no se ha dado cuenta que está conectado a la obediencia. Amén. Y para esto, Salmo capítulo 1, leemos Amén. la palabra del verso 1 al 3, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Gloria a ni Dios. estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Me encanta el Salmo 1. De hecho, casi toda la noche se lo profetizo a mis 3 hijos, haciendo mención del nombre de ellos en cada uno de estos textos, porque me interesa como papá que mis hijos disfruten de una vida próspera. Amén, amén. Número 1. Número 2, para que ellos disfruten el mañana de una vida próspera, le estamos dando el ejemplo como padre espiritual y le estamos instruyendo en la palabra, porque nosotros reconocemos como hijo de Dios el poder, la autoridad que carga la palabra, que todo lo que conocemos como existencia vino como resultado de una palabra hablada. Cuando Dios quiso traer a la existencia la luz, cuando las tinieblas reinaban, solo fue suficiente con que Dios abriera su boca y dijera: sea la luz. Y tan pronto Dios habló, el milagro de la luz ocurrió. Y así lo vemos a lo largo de la Escritura. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando quiso sanar, cuando quiso liberar, cuando quiso resucitar, y hasta cuando quiso multiplicar panes y peces para suplir la necesidad de una multitud, Amén. dio la palabra. Wow. Así que lo único que el ser humano necesita para prosperar en esta vida es Una palabra. la palabra o una palabra. Amén, amén. Pero no una palabra que sale de la boca de un hombre o de una mujer, sino de una palabra que sale de la boca de Dios. Es así. Porque esa es la palabra que carga el poder y la autoridad para hacernos prosperar. Todos nosotros anhelamos prosperar. Note que en la última parte del verso 3 dice: y todo lo que hace prosperará. Es el anhelo, es el deseo de todo ser humano prosperar en todo lo que hace. Así es. Cuando un joven inicia su carrera universitaria, lo hace con la esperanza de prosperar en sus estudios. Así es. Cuando una persona se une en matrimonio a otra persona, valga la redundancia, lo hace con la intención de prosperar en esa relación matrimonial. Gloria a Dios. Cuando uno empieza a tener hijos, uno quiere prosperar como papá. Cuando uno inicia un ministerio, sea pastoral, evangelístico, de maestro o
o de adorador o de músico, uno en esa área quiere prosperar. Y vemos que en la vida el ser humano quiere prosperar en todas las áreas. Me encontré que la palabra del Señor, repito, tiene la capacidad no de hacerte prosperar en una área, sino en cualquier área que usted necesite. Porque la palabra del Señor trae los condimentos necesarios para hacernos prosperar en cualquier esfera, en cualquier ambiente. Pero note cómo comienza el salmista diciendo, el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. De la única manera, Eric, que usted y yo nos libramos de andar en consejo de malo es haciendo caso a las escrituras. Así es. Porque las escrituras regulan tu modo de vida aquí en la tierra. Este libro es un libro de instrucción. Te alinea tu conducta con la voluntad del Creador. Así es. Entonces, de la única manera que me puedo librar de un consejo de malo es haciendo caso al consejo divino. Amén. Para yo conocer el consejo divino, todos los días tengo que sacar ese tiempo y ese espacio para meditar lo que la palabra dice. Ahora, yo no puedo llevar una vida apegada a la palabra o sacar ese tiempo para meditar en ella si no me deleito, como lo dice en el verso 2. Porque el verso 2 está diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Usted tiene que hacer de la palabra de Dios su delicia. Gloria a que Dios. usted encuentre satisfacción en la palabra. Porque hay gente que lee la Biblia por leerla. Como una rutina, como para quitarse de eso, como para cumplir con un requisito. Y decir, como dicen los viejos en muchas ocasiones, cumplí. Esto no se trata de cumplir. Esto se trata de que usted se debe enamorar de la palabra de tal manera que usted la vea como su delicia, que usted encuentre satisfacción en las escrituras. Aleluya. Cuando usted se involucra en la palabra despierta en usted todo tipo de sentimientos, porque es una palabra viva. Amén. Jesús lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida, de manera que cuando usted medita la palabra, usted está meditando en algo que le está produciendo espíritu y vida. Ay. Gloria a Dios. No sé si me doy a Tremendo, entender. tremendo, claro que sí, No es un claro. libro de matemática, No. es un libro de lengua española, No. ni de ciencias sociales. Amén. Es el libro que contiene la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y está diciendo que debe ser nuestra delicia. Y dije que la palabra despierta en uno todo tipo de sentimientos, pero eso pasa cuando usted profundiza en ella, se adentra. Porque hay gente que se queda a la orilla de las escrituras, pero hay otros que navegan aguas profundas en las escrituras. Ahí tus sentimientos son afectados. Digo esto porque a veces yo estoy leyendo la Biblia y termino riéndome solo. A veces estoy leyendo la Biblia y termino llorando. Y me di cuenta que cuando tú te metes en las páginas de las escrituras y te metes en la historia que tú estás leyendo, ahí entra lo que dice el salmista, meditar. Así es. Porque hay gente que está haciendo uso de su cerebro, de su mente, pero para meditar en los problemas que tienen. Oh, gloria a y Dios. muchos hijos de Dios ya están depresivos porque están haciendo uso de su mente, pero para meditar en los problemas. Sí. Hay gente que padece de insomnio porque está meditando en muchos problemas que tiene. Hay gente que perdió el apetito porque está meditando en los problemas. ¿Qué tal si tú le das un giro a eso y ahora en vez de meditar Medita en en tu la problema, palabra. medita en la palabra? Gloria Porque a la Dios. palabra contiene la solución a los problemas que te están quitando el sueño, que están quitando el apetito, que te han producido insomnio, depresión, aflicción, tristeza. gloria a Dios. Porque cuando la palabra se te mete por dentro, te desalma. Ay, ya La sé. palabra saca, Ey, saca de dentro de ti Y todo lo, vaya. que todo lo que el mundo te metió como gloria a basura. Dios. La palabra cuando entra para sacar todo lo que el diablo te sembró como cizaña. Ay, santa. Por eso dice la escritura en una parábola, Jesús hablando, había un hombre que sembró trigo en su campo, pero mientras este dormía, el enemigo vino y sembró Cizaña. cizaña. Mientras Dormía. Hay un trabajo que el diablo está haciendo Mientras tú duermes. mientras la gente Dios duerme mío. en las horas de la noche. Mientras se descansa en el lecho, hay un trabajo que el diablo está haciendo. Hay espíritu. Yo no sé por qué me estoy metiendo gloria a en Dios. eso, Dale, esto pero está hay fuerte, gente esto que está se va fuerte. libre ahora. Hay gente que mientras está durmiendo, espíritus inmundos entran en su sueño. Así es. Y mientras entran, siembran Cizaña. cizaña. Oh, Señor. Producto de eso se levantan al otro día con un corazón inclinado a la maldad, Oh, gloria a inclinado Dios. a la iniquidad, inclinado al pecado. Fueron sembrados de cizaña mientras Dormían. dormían. Pero yo quiero profetizar que ahora Amén, la unción amén. de liberación está fluyendo. nombre de Jesús. Y Amén. que hay gente que le cambiará su sueño. gloria a Dios. Que ya no será Y visitado vaya por santa. demonios en tu sueño, sino por ángeles. gloria a Dios. Porque te pasará a ti como le pasó a Jacob cuando llegó a Betel, que de repente tuvo un sueño y en la visión vio ángeles que subían Y ángeles que bajaban. Gloria a Dios. La historia de tu realidad, de Va a tu cambiar. vida se va a cambiar. Pues bien, la palabra tiene eso, produce un efecto. Y ese efecto que produce un efecto que va a generar, dice, prosperidad.
Pero para que esa palabra me haga prosperar en todo, número uno, tengo que hacer de ella mi delicia y meditar. Me busqué el significado de la palabra meditar, porque en el pensamiento occidental, meditar es pensar de manera profunda. Gloria a Pero Dios. en el pensamiento oriental o hebreo es susurrar. Me di cuenta entonces que la palabra, mientras uno la lee, la debe susurrar, repetir, porque la repetición hace que se te quede en el cerebro. Claro. Y cuando la palabra empieza a quedarse en el cerebro, empieza a hacer su efecto por dentro, que Aleluya. eso es lo que Dios quiere, porque hay gente que tiene la palabra por fuera, pero hay otros que cuando la meditan, La deja que la interioriza, palabra se interiorice. entre. Jesús dijo y mira, y detrás de lo que el diablo anda, es detrás de una palabra. Así es. Así Jesús es. lo dijo de esta manera, en la parábola del sembrador. Escucha lo que dijo Jesús en una ocasión. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué anda el diablo robando? La palabra. La palabra. Palabra, porque si te quita la palabra que fue sembrada en tu Te quitó corazón, la vida. te quitó todo. Te quitó la sanidad, Así te es. quitó la prosperidad, te quitó la liberación, te quitó la salvación, te quitó todo. Entonces debemos atesorar la palabra, entender y guardar y vivir de acuerdo a lo que llevo por dentro. Amén, así es. Hay gente que va a prosperar a medida que haga de la palabra del Señor, número uno, su delicia y número dos, la medita. Oh, gloria a Dios. Fluyan, profeta. Así porque es, terrible, Dios terrible. No, esto está poderoso. Lo que usted acabó de soltar ahí es terrible. Sabe que el pensamiento occidental y el pensamiento oriental me llama mucho la atención, porque los occidentales ven la Biblia como un libro normal, pero los orientales, ellos ven la Biblia, pero no ven la Biblia normal, sino ven a Dios en la Biblia. Por eso es que de acuerdo a cómo tú veas la palabra, de acuerdo a cómo tú veas la Biblia, será el resultado que vas a tener. Si ves la Biblia como un libro, entonces te tendrás muchas informaciones en tu mente. Dios. Pero si ves la Biblia o si ves a Dios en la Biblia, tendrás un resultado vivo y eficaz, y la palabra va a transformar afuera y adentro, va a causar efecto afuera y adentro. ¿Por qué la palabra es importante? Nota algo, que cuando Cristo llega a la tierra, leí un libro que se llama Jesús, Aproximación Histórica, edición número 8, y dice que Jesús, cuando vino, dio un sermón. Antes de Cristo hacer un milagro, lo primero que hizo fue dar un sermón, porque Cristo no podía sanar afuera si no interiorizaba una palabra por dentro. Alguien tiene que entender que no podrá haber un milagro, no podrá haber una sanidad si no interioriza la palabra del Padre, si no hace caso omiso a la palabra Oh, gloria a Dios. que Dios está diciendo. La obediencia a la palabra es tan importante porque por una palabra Dios creó el universo. Es decir, de la nada Dios creó todo lo que está en la existencia, todo lo que está en el globo terráqueo. Dicha esa palabra que el hombre, aleluya, que el hombre le da, que Dios le da al hombre, si el hombre pone en práctica la palabra que Dios le dio, todo lo que el hombre necesita, la misma palabra la va a crear. No necesitas, aleluya, tener algo material, necesitas una palabra de parte de Dios y obedecer esa palabra, y esa misma palabra va a crear lo Oh, que gloria a necesitas Dios. en tu vida. Alguien tiene que Es bendecir a Dios. impresionante, pastor, porque cuando hablamos de obediencia, también estamos hablando de temor. Cuando una gente obedece, Sí. es porque tiene temor de Dios. es. Pero me impresiona cómo comienza el Salmo 112 con el título diciendo, prosperidad del que teme a Jehová. O sea que cuando yo tengo temor a Jehová, eso me garantiza prosperidad. Amén. Y cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando en dos dimensiones. Estamos hablando de avance y estamos hablando de crecimiento. Amén. Una cosa es crecer y otra cosa es avanzar. Gloria a Dios. Mucha gente ha enfocado la prosperidad solamente en el mundo material, pero también en el mundo espiritual es donde se enfoca la verdadera prosperidad. Amén, claro que Porque sí. tú puedes no tener dinero, tú puedes no tener casa, tú puedes no tener muchas tierras, aleluya, pero cuando tienes una prosperidad espiritual, aunque no veas nada en lo físico, a ti no te hace falta, gloria a Dios, aunque Dios también lo tenga reservado para ti. Así es. Porque tenemos que entender que las cosas materiales también fueron creadas para nosotros, los hijos de Dios. No fueron creados para los idólatras, no fueron creados para la gente que le sirven a los baales, fueron creados para la gente que le sirve a Dios. Pero creo que en este tiempo se necesita más obediencia, se necesita temor para alcanzar la prosperidad que Dios nos prometió. Así es. Cuando usted lee el Salmo 12 dice, bien, el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera, lo que el pastor decía. Su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí hay una promesa ahora. La generación de los rectos será bendita.
bendita. Bienes y riqueza hay donde en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. O sea, Dios dice, todo aquel que teme a Jehová, todo aquel que se deleita en su palabra, yo le prometo que va a alcanzar bienes y riqueza en su casa, y que mi justicia va a permanecer para siempre en la vida de ellos. Cuando soy obediente, cuando tengo temor de Dios, hay una prosperidad tanto espiritual como física que va a permanecer en mi casa. Cuando habla de mi casa, no se refiere solamente a mí, Amén. sino que se refiere a los que están conmigo A mi y a lo que recinto. está dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. Está diciendo que mi tierra serán benditas. Así es. Está diciendo que mis animales, está diciendo que mi trabajo, está diciendo que mi negocio, está diciendo que mis hijos, que los hijos de mis hijos, que los nietos de mis hijos, se está diciendo que toda mi generación, casa, toda mi generación va a alcanzar prosperidad. Así es. Y hoy en día estamos declarando desde este programa Sanidad y Liberación al Instante que hay una prosperidad que va a caer sobre la vida Amén, de en el alguien. nombre de Jesús. Ahora. Yo no sé si alguien En está el listo nombre de para Jesús. recibir en este momento En el nombre un de Jesús. rompimiento en su economía. Yo no sé si alguien está listo para experimentar una nueva temporada. Ey. Gente que el 2020 En el lo nombre de maltrató. Jesús. Gente que el coronavirus le rompió los negocios. Pura Gente que el mamá, coronavirus lo dejó sin trabajo. Estamos Gloria a Dios. declarando una palabra que no va a alcanzar efecto solamente en lo que queda del 2020, sino que también el 2021, el 2022, 2023. No sabemos hasta cuándo esta palabra va a tomar posesión sobre tu vida. Se va a remontar sobre tu situación. Se va a remontar sobre tu problema. Aleluya. Tu economía va a ser intervenida por la palabra de Dios. En el nombre Estamos de hablando Jesús. con hombres y con mujeres que tienen tiempo en obediencia, que tienen tiempo con temor a Dios. La palabra de Ay, Dios Dios hoy santa. viene a provocar un rompimiento Oh, en tu en el vida. nombre de Viene a Jesús. provocar un rompimiento Sí, en tu en el economía. nombre de Se Jesús. acabó el tiempo de estar en la miseria. En el Se nombre de acabó el Jesús. tiempo de estar en la escasez. En el Se acabó nombre el de tiempo de Jesús. estar turbado con la deuda. Vinimos a declarar en Aleluya. este día que hay un mensaje, que hay una unción, que hay algo del cielo que va a provocar un rompimiento en tu familia. La tierra que no producía era y va a comenzar a producir. Aleluya. En nombre de Estamos Jesús. declarando en este lugar que los Sí. animales que no parían, Oh. la red que no paría, Toda esterilidad. los cerdos que no parían, Gloria ay, a mi Dios. alma adora a Jesús. Estamos declarando en el nombre de Jesús Gloria a que tu Dios. ganado se multiplica. Yo no sé lo que tú tienes en el patio de tu casa, yo no sé lo que tú tienes en tu tierra, pero sea lo que sea, vas a ver la mano de Dios operando en tu tierra, vas a ver la mano de Dios operando en tus animales, vas a ver la mano de Dios operando en tu trabajo. Gente que tiene tiempo en la misma posición. Le dije que la prosperidad significa que avance. Hay gente que está atrasado, pero Dios lo va a poner a avanzar. Así es. Dije que la prosperidad significa crecimiento. Hay gente que está enano. Oh, Hay gente que tiene un que tipo. van Mi a crecer alma hoy en adora a el Jesús. nombre poderoso Cuando de Jesús. alguien tiene mucho tiempo, muchos años en una misma estatura, se le dice está enano. Cuando alguien tiene 20 años, tiene 30 años, pastor, pero como que no crece, dicen ese es un enano. Sí. Estamos declarando que Está ese pamado. espíritu, mi Ay, alma adora a espíritu Jesús, de pasmo. que ese espíritu de pasmo, gloria a Dios, que ese espíritu que no te deja crecer, mi alma adora a Se Jesús, que te tiene 20 años trabajando en la misma posición en la empresa, que te tiene 20 Wow. años, ay Dios mío, gente que comenzó la universidad hace 5 años, hace 7 años, pastor, y no terminan. ¿Qué es lo que está pasando que no terminan? Es que hay un espíritu que no permite tu crecimiento, porque el día que tú crees que también tu familia va a crecer, Así es. estamos declarando en este momento que eso se rompe en el nombre nombre poderoso de de Jesús. No hay espíritu que aguante la unción que está cayendo sobre tu casa ahora. No hay demonio, no hay sombra, En el no hay nombre de espíritu que Jesús. recita. Se vayan, En el nombre de Jesús. la unción que está cayendo en esta hora. Oh, Estamos Padre declarando amado. que el que estaba enano va a crecer. Dios no anda buscando Sí. gente enana. El crecimiento de Dios, el crecimiento de Dios se va a meter en tu casa. El avance de Dios se va a meter en tu familia. Alguien tiene que levantar sus manos. Alguien tiene que creer esta palabra porque estamos declarando Aleluya. prosperidad en el nombre poderoso de Jesús. En Amén, la gloria a obediencia está tu prosperidad. Así es. En la obediencia Oh, a la gloria a palabra. Dios. Así es. Porque cuando escuche, el texto dice que la palabra del Señor debe ser nuestra delicia. En ella debemos meditar. Dios quiere que tome Oh, su gloria a palabra Dios. y corra con ella. Y en el verso 13 hace una comparación. Si tú obedeces la palabra, dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, Oh, gloria que da a su Dios. fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace Prosperará. prosperará. Aleluya. Para aquellos que obedecen la palabra, les espera dos cosas. Número 1, prosperidad espiritual, y número 2, prosperidad material. Porque ambas cosas entrega el Señor. ¿Usted está entendiendo? Prosperidad espiritual.
genera también prosperidad en este mundo material. Así es. Porque lo material es el resultado De de lo lo espiritual, espiritual. claro De que sí. manera que el que gobierna Arriba. en lo espiritual, arriba, en los mundos superiores, como dicen algunos, Oh, gloria a gobierna Dios. aquí en los mundos inferiores. Inferiores. Entonces, la palabra del Señor tiene la capacidad de hacerte prosperar. Me busqué el significado de la palabra prosperar aquí en el verso 3 del Salmo 1 y significa empujar hacia adelante. Quiere decir que la palabra está diseñada para empujarte Hacia adelante. Acelerarte. Eso implica avance, eso implica Oh, gloria a crecimiento, Dios. eso Así implica multiplicación, implica aumento, implica fructificación. Wow. La palabra del Señor te empuja hacia adelante, te saca de atrás Y te pone adelante. Oh, gloria a Dios. adelante. Número 2 significa éxito y número 3 significa pasar. Entonces me viene a la memoria que Jesús, antes de llegar a Gadara, lo primero que dijo fue: Pasemos al otro lado. Jesús con los discípulos, antes de montarse en la barca, lo primero que dio fue una palabra. Gloria a Dios. Y dijo: pasemos al otro lado. Y mientras iban en el mar, se levantaron los vientos contrarios, pero ya había una palabra que decía: pasemos al otro lado. Cuando tú eres obediente a la palabra del Señor, aunque en el camino hayan vientos contrarios, ya tú cargas con algo que te está diciendo que tú pasarás al otro lado. Así Oh, que gloria Jesús a Dios. ese día los discípulos prosperaron, porque pasaron Al otro lado. Alguien tiene que entender que está a punto de pasar al otro lado. Aleluya. Yo no sé si te encuentras del lado de la enfermedad, estás a punto de pasar al lado de la sanidad. Wow. Yo no Oh, sé si te gloria a Dios. encuentras en el lado de la cautividad, estás a punto de pasar Al al lado lado de de la la libertad Amén. o de la liberación. Va a haber una transición. Una transición, Te van amén. a pasar de un lado a otro, te van a dimensionar. Algo va a pasar, pero tienes que tomar la palabra. Oh, gloria a El Dios. tiempo se termina. Aleluya. Y queremos hacer una oración, Eric. Amén, gloria a Dios. Porque hay una unción que está fluyendo. Así es, Rema aleluya. sheka taramarama. Oh, Padre, en Santo, el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Mira todo aquel Oh, que gloria a recibe Dios. esta palabra. Señor, yo sé que tu palabra hace prosperar en todas Amén, las áreas. gloria a Dios. Pero oramos para que se levante, Señor, hombres y mujeres con un corazón nombre de obediente Jesús. a la palabra. Que se enamore de la palabra y que haga Por de el ella poder su de la delicia. palabra. Y en tu Aleluya. ley mediten, De susurren las escrituras de Gloria día a Jesús. y de noche. Alabanza Porque sea inevitablemente la prosperidad vendrá a sus vidas. Profetizamos en el nombre de Jesús liberación a esta generación. Aleluya. Corazones libres para guardar la palabra, para obedecer Gloria a la Dios. palabra. Aleluya. Declaramos en el nombre de Jesús prosperidad en tu vida espiritual, rompimiento, amado fructificación. Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Oh, Señor, gloria a Dios. porque la liberación y la sanidad se está efectuando al instante. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Dios continúe bendiciendo tu vida, tu familia y todo lo relacionado a ti. Amén. Este fue tu espacio, sanidad y liberación al instante. Bendecimos al Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Dios bendiga.